Cuando he tenido mayor conocimiento de lo que allí ocurrió, y para eso pues no hay más que investigar un poquito, pues una de las cosas que más me ha llamado la atención es que Francisco podíamos haber sido cualquiera de nosotros o nosotras. Cualquiera de los chavales que andábamos por aquella burlada que comenzaba a crecer de manera alocada, sin ningún tipo de ordenamiento, sin ningún tipo de servicios ni alternativas para los chavales jóvenes, una burlada llena de desigualdades, llena de marginación y de exclusión social. En ese caldo de cultivo es donde creció o donde vivió sus últimos años Francisco. Y por eso yo siempre, y las personas que desde la izquierda abertzale hemos trabajado en recuperar su memoria, siempre hemos pensado que Francisco es uno de los nuestros. Hijo de obreros, de clase trabajadora, represaliada su familia por el franquismo, por la dictadura. Tuvo que escapar su familia por los campos de Navarra, huir de la Guardia Civil para que no les apresaran sus padres, sus hermanos mayores, y en esas condiciones de persecución y de opresión y de represión, en esas condiciones y de pobreza también, ahí nació Francisco, en una casa de un caminero abandonada en el pueblo de Imarcoan. Por lo tanto, esto también es un homenaje de clase a uno de los nuestros. No tuvieron bastante con matarle, esas balas de la Guardia Civil. Hubiera sido muy sencillo haberle detenido. Como nos contaba la familia, Francisco ni tan siquiera podía salir corriendo, porque recientemente había padecido un accidente que le había producido un esguince. Iba acompañado de otros 2 chavales del barrio de Chavacoiz, como él, que se dedicaban también a buscarse la vida de aquella manera entre la marginalidad. Aquellos otros 2 pudieron saltar la valla. Francisco no le dejaron. No hizo caso a aquello del alto a la Guardia Civil. Y un alto a la Guardia Civil significaba sentencia de muerte. Esas balas no solo le mataron, no tuvieron suficiente con eso. Hubo que justificar esa muerte. Y para eso aquellas notas oficiales aireadas por la prensa del régimen. ¿Qué hubiera sido la muerte de Francisco si no hubiera sido aireada por esa prensa del régimen, con la que empezaban a calificarle de delincuente habitual, de joven delincuente? Ya comenzaba la criminalización de todos esos sectores juveniles en los barrios de las periferias urbanas, que luego tendría un mayor auge. Pues habría que ver cómo fue la vida de Francisco. Si uno de sus primeros delitos, por el cual se le incoó el primer expediente policial, fue un robo de un paquete de galletas. Y a partir de ahí, carne de cañón, de comisarías, de reformatorios, sin ningún tipo de otra alternativa educativa con la que poder salir de ese borde de la marginalidad. Y si robar galletas o chorarse un coche era un delito, pues ¿qué no sería el delito que cometió la Guardia Civil? No solo pretendieron ensuciar su nombre, sino que lo que pretendió también esa prensa del régimen con las notas oficiales era detener la movilización social, contener esas repulsas y esas protestas que se estaban dando en Burlada, la paralización, la suspensión de las fiestas de Villava, las manifestaciones en Pamplona, las huelgas en los centros industriales y otros paros en otros puntos de Euskal Herria. Ahí están también reflejadas, ¿no?, esas conversaciones supuestas de unos policías en el bar Unzu, en el que decían: no, Francisco, no os tenéis por qué movilizar, Francisco es un delincuente. Y afortunadamente, toda aquella gente no hizo caso a las notas oficiales y salieron a la calle a protestar, porque Francisco también era uno de los nuestros, hijo de luchadores, hijo de trabajadores. Y uno de esos 188 muertos constatados por la Fiscalía del Tribunal Supremo entre 1976 y 1983.
en esta pacífica y modélica transición. Uno de ellos fue Francisco, a manos de las balas de la policía, y otros tantos lo fueron en bandas parapoliciales, paramilitares u otro tipo de organizaciones violentas. Y es que se la jugaban en 1976. Ese año era clave para asentar la reforma. Y la muerte de Francisco no fue un hecho aislado, como ha dicho antes el portavoz de Izquierda Unida, ¿no? Fue reflejo de la transición. Quiero decir que te estoy dando la razón, quiero decir que, como has dicho tú, fue un reflejo de lo que ocurrió en la transición. No solamente murió Francisco, murió también los 5 trabajadores de Gasteiz, murieron también las 2 personas en los actos de Montejurra, murió también en Burguete uno de los fugados en la fuga de la prisión de Segovia, murieron también otros militantes independentistas en Echalar o Corta en Vera, o había muerto recientemente en Hondarribia, un mes antes, otro chaval de 24 años como Francisco, también por balas de la Guardia Civil. Y ese fue el currículum que nos dejaron unos representantes de la joven democracia, de la incipiente democracia o de los últimos coletazos del franquismo, que se llamaron Manuel Fraga Iribarne y Rodolfo Martín Villa. Personajes que luego siguieron teniendo una profunda responsabilidad a lo largo de ese periodo denominado democracia. Y es que Francisco fue una víctima política de ese periodo de la sangrienta transición en la que se desató una feroz represión contra todo aquel intento de ruptura democrática y en especial centrándose en Euskal Herria, porque buena parte de todos esos 188 muertos a manos de las fuerzas del Estado, de la violencia del Estado, fueron en Euskal Herria. Yo, para acabar, pues también quiero acordarme de la familia, porque gracias a ellos se ha mantenido viva la llama del recuerdo de Francisco, y ellos y ellas, en especial Conchi, se merecen este recuerdo y se merecen este reconocimiento y se merecen este homenaje después de tantos años de sufrimiento, después de tantos años de haber sido humillados por aquellas autoridades del franquismo que les llegaron a responsabilizar de la muerte de su hijo y diciéndoles como, bueno, ahora estaréis tranquilos porque con la vida que os iba a dar vuestro hijo ha pasado a una vida mejor. Ellos son los que de verdad se merecen ese recuerdo y ese reconocimiento. Y no entenderíamos, Ramón, que esta declaración, que no moción, se presentase por partes, porque se le quitaría el realce, el empaque que de verdad se merece esta familia ante los graves hechos que han padecido y ante todo el sufrimiento que han tenido que soportar durante estos años. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Joseba. Bueno, en nombre de mi grupo, nosotros simplemente transmitir a la familia lo mismo que hacemos en la declaración y al resto de grupos manifestar que, como siempre, en las declaraciones institucionales entendemos que hay libertad, obviamente, de expresión de cada grupo, pero nosotros creemos que si estamos ante una declaración institucional, a ella nos remitimos y a ella nos adherimos y, por tanto, nada más tenemos que extendernos. Pero dicho esto, sí que quiero decirle una cosa a Alfredo Mazariegos. Y sé que me pasará factura en el futuro, pero es que si no me callo, pues luego me pasará factura a mí personalmente. El ayuntamiento del 76 era un ayuntamiento efectivamente del régimen franquista o en el régimen franquista. Pero yo no me atrevería a llamarlo ayuntamiento fascista porque estarías incluyendo a gente que creo que eras historiador, pero me parece que a veces igual te fallan las fuentes, a gente que entró y que utilizando los recovecos que no te gusta que utilicemos a veces de la legislación,
consiguió introducir la asociación de vecinos, incipiente pero ya existente, los movimientos de izquierda ilegalizados pero existentes, y en concreto entre los que ahí están, y lo quiero citar porque es amigo mío y como es amigo mío yo sí me atrevo a decirle mi amigo el concejal fascista, Enrique García, que te invito a que vayas a la mesa redonda y que te enteres que había otra gente también en los ayuntamientos trabajando desde dentro. Por lo tanto, yo no te voy a admitir que llames ayuntamiento fascista aquel del 76, porque es un ayuntamiento que estaba en un régimen fascista, en un régimen franquista, en una dictadura, pero que había gente que desde dentro, estaba trabajando. Gente que, por cierto, incluso alguna, posteriormente, estuvo en vuestra organización y llegó también a cargos electivos con las elecciones democráticas, las primeras municipales del 79. Sí, perdón. Segunda vuelta, Izquierda Unida. Hombre, pues con esto que me has dicho es que no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Porque cuando oficiales del ejército nazi ponen una bomba a Hitler, ¿el ejército era nazi o no era nazi? Porque estuvieran esos oficiales que querían matar a Hitler para acabar con la guerra y acabar con el nazismo. Digo yo, el ejército sería nazi aunque tuviera en su seno gente que no lo era o que había renegado del nazismo, ¿no? Entonces el ayuntamiento, y si al franquismo lo consideramos separado del fascismo, bueno, eso es un debate ideológico, pero el ayuntamiento como institución era fascista. Estuviera gente dentro que no lo era, porque yo doy por hecho que en las instituciones entre 1939 y 1978 o 1983 o la fecha que se quiera poner, pues trabajó mucha gente en esas instituciones. Pero las instituciones eran las instituciones del régimen. Y en esas instituciones, pues habría gente que sería fascista hasta la médula o franquista, da igual si se quiere entrar, y gente que no lo era y que incluso que no tenía ni siquiera ninguna inclinación política de ningún tipo y que iba a trabajar, a hacer su trabajo y se iba a su casa y ya está. Pero el régimen lo era y la institución lo era. Y este ayuntamiento, lo que he querido describir, no era que la gente de dentro fuera, la gente que trabajaba en el ayuntamiento fuera toda fascista, pero la institución como tal sí que lo era. Porque si no, vamos a limpiar la imagen de todos los dictadores fascistas que ha habido en el siglo XX. Porque claro, es lo que he dicho yo, claro. ¿40 o 60 millones de alemanes eran todos nazis? No, pero hablamos de la Alemania nazi. Y ahí incluimos a gente que era nazi y gente que no lo era. Entonces, bueno, tal vez o no se me ha entendido, como sucede en muchas ocasiones, o no se me ha querido entender. Pero yo me refiero, cuando me hablo del ayuntamiento, hablo como institución. Igual que cuando hablo de la transición y la critico, también hablo en general. Más allá de que hubiera gente con unas intenciones en una dirección y gente con unas intenciones en otra dirección. Pero no hay que ofenderse por eso, porque es que la institución era lo que es. Igual que vivimos ahora en un estado monárquico y yo no soy monárquico. Pero si alguien dice que el estado monárquico de 2016, no voy a salir yo a decir, oye, no me ofendas, pues diciendo la España monárquica de 2016 porque yo no soy monárquico. Entonces, quiero decir, la realidad es esa. Yo solo, antes de esta intervención del alcalde, pues quería pedir al Partido Socialista que reflexione desde el punto de vista de que creo que esa persona no había hecho nada para merecer recibir los balazos que mereció y que por muchos delitos que hubiera cometido, quiero decir, cuando ha dicho que hay víctimas de primera y de segunda y que esta persona era un delincuente habitual, pues que la comisión de ningún delito justifica que a una persona, bajo mi punto de vista, tampoco legalmente, pero menos aún extrajudicialmente, se le pueda meter unos balazos en el cuerpo. Entonces, como el Partido Socialista también tiene en su pasado más reciente y menos reciente gente que ha pasado por eso, pues que reflexione y cambie el sentido del voto. Solo quería decir eso. Gracias. Yo pido la palabra. Por alusiones, si se puede. Si te parece, en el turno... En el turno de UPN. PSN.
Bueno, iba a decir poco y voy a decir poco, pero me parece indignante las últimas palabras del representante de Izquierda Unida. Yo en ningún momento he dicho que una persona merezca balazos. No he dicho ni una ni otra. De ninguna manera voy a admitir eso. Me gustaría que rectificara o que si no que se vea la locución, porque ahí queda reflejado todo. Creo que he sido bastante honesto y he sido bastante clarificador, o ha sido bastante clarificador mi intervención sobre lo que piensa mi partido, sobre la condena sin paliativos de lo que allí pasó, de la condena del asesinato de esa persona. Creo que he sido bastante claro sobre la condena y la búsqueda de la verdad de lo que allí pasó, para que luego pues se pidan responsabilidades y se asuman. Creo que hemos sido bastante claros sobre el tema. Nosotros volvemos a solicitar que se vote por puntos, porque entendemos, como allí lo pusimos, que el primer punto y el segundo podrían salir por unanimidad y que el tercero, no habiéndose evitado haberse traído aquí, que se podía haber evitado y luego haberlo realizado, como han realizado la colocación de otras placas y a las resoluciones de alcaldía me voy, con la que se ha colocado, por ejemplo, en la Peña Aldabea, que ni sé lo que pone ni me importa, simplemente se ha colocado. Podía haberse colocado para visualizar un ayuntamiento que condena una acción execrable en la transición, y no se ha hecho. Y no se ha hecho. Y lo vuelvo a solicitar. Y lo vuelvo a solicitar y no voy a entrar siquiera en los comentarios de algún otro grupo que una vez más intentan equiparar las historias y blanquear otras historias en esta comunidad, en esta tierra y en este país. No voy a hablar de eso. Voy a hablar de condena y voy a solicitar nuevamente, para que la ciudadanía no se lleve a equívoco, voy a solicitar nuevamente que se vote por puntos y que mañana vuelva a salir, así como en el 76, un ayuntamiento unido condenando lo que hay que condenar. O sea que el Partido Socialista condena y vuelve a pedir que se vote por puntos para posibilitar lo que acabo de decir. Gracias, Ramón. Ana. Por alusiones, Alfredo, no sé si sabes que una de las personas que firmó este acuerdo era mi padre. Y yo entonces tenía 6 años. Y yo recuerdo, no era miedo lo que le hizo a aquella corporación firmar. No fue miedo, fue tener muy claro dónde estaban y lo que querían. Y yo creo que estás equivocándote en esa afirmación. Creo no, vamos, te lo vengo a contar. Te estás equivocando y sí que quiero que reflexiones un poco sobre cómo tú a veces generalizas cosas y no te das cuenta de que tú has vivido en un lado, pero que hay otras personas que hemos vivido en otro lado. No era miedo, era vocación de servicio. Y eran ganas de cambiar las cosas. Hay gente que cambia las cosas criticando todo el día, hay gente que cambia las cosas poco a poco y despacio, y a mí me sorprende. Y esta vez es por alusiones porque yo lo viví. Y yo no viví miedo, ¿eh? Miedo tendría mi madre o yo, pero mi padre no. Y así como mi padre, que es que estaba, pues bastante de esos concejales que yo los he ido conociendo y los conozco. Entonces haces yo, bueno, sin más te lo cuento, que ya no voy a hablar sobre las alusiones que tú haces, porque no. Medio minuto, yo entiendo, a ver, Alfredo, yo creo que te has contestado tú solo. Evidentemente no eres monárquico y estás aquí. Pues aquellos no eran franquistas todos. Les tocó estar allí. Bueno, yo sin más vuelvo a insistir que esta declaración sería muy injusto votarla por puntos. Sería restarle la importancia que se merece. No sé dónde está el problema, Ramón, de que apoyéis la colocación de una placa que simplemente dice en memoria de Francisco Alonso Castillejo, muerto por disparos de la Guardia Civil, 10 de octubre de 1976, Ayuntamiento de Burlada. ¿Dónde está el problema? Y yo no sé si habéis pensado en vuestros compañeros socialistas de aquellos años que sí estuvieron en las luchas y en las reivindicaciones y en las peleas protestando por la muerte de Francisco.
Porque precisamente a Francisco, en un primer momento, se le confundió con un militante de la Unión de Juventudes Socialistas. Se pensaba que era un militante de las juventudes del Partido Socialista. A pesar de que luego se supo que no tuvo vinculación política, se siguió protestando y denunciando el atropello cometido. Dejáis pasar un tren una nueva vez. Dejáis pasar un tren para poner algo de cordura, de sentido común, de respeto a los derechos humanos. Volvéis a dejar pasar el tren y le dejáis a la izquierda UPN. Lamentable. Oye, vamos a guardar orden. Creo que hemos hablado civilizadamente. Ramón, por favor. Ramón. A ver, Ramón, hay que decir... A ver, Ramón, ¿te llamo al orden una vez? Ramón, ¿te llamo al orden una vez? A ver, yo no quiero echar a nadie del Pleno. Me parece que podemos estar... A ver, Ramón, no tienes la palabra. Has consumido tus 2 turnos. No voy a permitir que se insulte al Partido Socialista cuando quiere... Bueno, a ver, Ramón, si son insultos, la presidencia valorará lo que tiene que hacer. Los insultos también, cada uno, como una vez me dijo alguien en el Pleno, cada uno se pica porque quiere. No, te digo, entonces, si yo no he oído aquí ningún insulto. Los insultos se pueden decir de muchas maneras. Por eso, entonces, yo tengo mi opinión. Los insultos se pueden decir de muchas maneras. Sí, y se puede hacer determinadas... Bueno, que no voy a entrar en el debate yo porque entonces estaré yendo contra lo que estoy diciendo. No tienes la palabra. Has consumido los 2 turnos, se cierra el debate con la última palabra que tendrá. ¿Habéis terminado? CB y pasaremos a votar. Sí, yo voy a ser muy breve y es un llamamiento que hago a todos los compañeros de la corporación, que ya nos ha pasado en más declaraciones institucionales en las que todos partimos de acuerdo, llegamos aquí, todos estamos de acuerdo, con algunas pequeñas diferencias, y acabamos tirando los trastos de unos lados a otros de la mesa por cosas ajenas y parece que al final se desvirtúa. Creo que en este momento la declaración de hoy es un homenaje a Francisco Alonso Castillejo, en el que todos estamos de acuerdo, que podíamos estar todos de la mano y parece que estamos olvidándonos de lo que hablamos. Finalmente me gustaría así pedir una reconsideración al Partido Socialista, aunque es muy libre de hacer lo que opine. Creo que esa pequeña diferencia podría salvarla y podríamos salir todos de aquí con una declaración conjunta. Eskerrik asko. Bien, pasamos a votar la declaración en conjunto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?